Vamos a disertar todos juntos la palabra del Señor y me agrada que usted tenga su Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, su capítulo 1. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Ahí donde usted se encuentra, vamos a orar. Amado Padre, en esta mañana, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Reconocemos, Señor, la profundidad de tu palabra. El apóstol Pablo dice: cuán insondables son tus juicios e inescrutables, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Amado Dios, gracias. Reconocemos y creemos que tu Espíritu Santo ha venido para enseñarnos y recordarnos todas las cosas que tú nos has dejado. Recuérdanos, oh Dios, enséñanos, oh Dios, háblanos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, he puesto un tema general para estos días de Semana Santa, ya me estoy adelantando, para estos días de Navidad, para estos días que nos toca reflexionar justamente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema es celebrando a Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, el Isaías anunció al Emmanuel, al Dios con nosotros. Isaías lo anunció casi 800 años antes. Bueno, y entramos al Nuevo Testamento y ahora Mateo nos narra. Y Mateo narra lo siguiente. Había un par de jóvenes adultos que habían ya planeado contraer nupcias. Y ese era el sueño, estaban esperando el momento, estaban esperando el día. Y de repente se halló que la joven estaba embarazada. De repente José se da cuenta que su amada está embarazada. Y dice la Biblia que él era temeroso de Dios, por tanto, él quiso dejar a María secretamente. Y ahí estaba con esa lucha interna que me imagino que ha de pegar duro a la vida de las personas. Y ahí estaba José luchando qué hacer, cuándo escapar, a dónde ir. No sé si decirle algo a María o no, pero él quería salir secretamente. Y amados, llega el ángel en Mateo 1:23 y le dice: he aquí, le recuerda lo que Isaías había dicho atrás, lo que usted y yo acabamos de leer. Y el ángel le dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El ángel le dice a José: José, esto ya estaba dicho, esto ya estaba profetizado. Lo que María espera es el Emmanuel. Lo que ha de llegar por medio de ella es el Dios con nosotros. Y eso es Navidad, amados hermanos. Navidad no tiene que ver con otras cosas. Navidad es que Dios llegó a estar con nosotros y ahora está con nosotros y está por nosotros. Amados, y entonces el primer tema es precisamente eso: Emmanuel, el Verbo encarnado, lleno de gloria. El Emmanuel, el Dios con nosotros, es el Verbo encarnado. Y en primer lugar, mis amados, quiero dejar esta verdad en la mente y en el corazón de usted, es que en primer lugar es que ese Emmanuel, el Verbo encarnado, es el Dios eterno, creador de todo cuanto existe. Si quieres ir a tu Biblia, mis amados, quieres bajar el otro, en esta versión está allí, en esta versión. Y dice, mis amados, antes que todo comenzara,
ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Y en la versión 60, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y el versículo 3, todo fue creado por Él. Entonces, mis amados, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el cual nosotros adoramos, exaltamos, a quien nosotros rendimos gloria y honra y le hemos reconocido como nuestro Señor, el Emmanuel, el Dios con nosotros, mis amados, es justamente el Dios eterno que creó todas las cosas. Algunos creen, mis amados, algunos sostienen que Jesús tuvo un inicio, tuvo un principio. Algunos sostienen que Jesús dio inicio a su vida cuando Él nació, cuando Él quedó ya se empezó a formar en el vientre de María. Vean ustedes cómo sostienen algunos. Dicen que tuvo inicio. Amados, eso es lo que sostienen algunos, que tuvo inicio. Y no solamente eso, mis amados. La Biblia dice en el texto claramente que Él ya existía antes de todas las cosas. Él era eterno. Él ya existía desde antes. ¿Con quién habló el Padre cuando dijo en Génesis, hagamos al hombre? Él ya existía. Ya existía desde la eternidad. Así que Él no tuvo inicio. Lo que tuvo inicio fue la naturaleza humana. Fue su humanidad. El Dios con nosotros tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Y la divina es eterna. Él se presenta a la iglesia en Apocalipsis. Yo soy el principio, el alfa y omega. Y cuando Él dice el principio, está hablando de la eternidad, no está hablando de inicio. Que Él es antes de que todas las cosas existieran. Por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces Él es Dios. Solamente alguien quien es Dios puede crear, puede formar, puede hacer. Y este mundo hermoso, esta creación hermosa que usted y yo nunca hemos terminado ni terminaremos de conocer, de recorrer todo el universo. Es grande el universo. Pues Él lo creó. Él hizo todo, mis amados. Así que, mis amados, Él es creador de todo. En la NBI dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Así que, mis amados, Él es el creador de todo. Yo decía hace un momento y lo vuelvo a repetir, algunos creen que Él fue el primer creado. Los testigos de Jehová sostienen que Él fue el primer ser creado. Y algo más que sostiene este grupo. Ellos dicen, mis amados, que el Verbo encarnado, el Emmanuel, el Dios con nosotros, ellos creen, mis amados, que está al nivel del ángel Gabriel. Ellos sostienen que está al nivel, tiene la misma categoría que el ángel Gabriel. El ángel Gabriel es un ser creado. El ángel Gabriel es una criatura al igual que tú y yo. Y ellos consideran al Emmanuel, al Verbo encarnado, le dan esa igualdad.
Entonces, al sostener eso, no creen que es todopoderoso. Y no sostienen que es el que creó todas las cosas. Ellos sostienen eso. Y hay muchas otras cosas más que sostienen acerca de Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Usted está de acuerdo con eso, que fue el primer ser creado? ¿Usted, amado amigo y hermano, está de acuerdo que está al mismo nivel que el ángel Gabriel? No estamos de acuerdo porque tú y yo hemos leído la Biblia. Pero ¿sabes qué, mis amados? Pero en la práctica nos asemejamos mucho a ese grupo y a muchos otros. En la práctica. ¿Por qué? Porque no lo reconocemos como Señor. Porque no lo reconocemos como el Salvador. Intelectualmente sí lo reconocemos, aquí tenemos, Él es el Señor y Él es el Salvador, pero en la práctica, Él no gobierna nuestras vidas. En la práctica, Él no es el Señor de la vida de muchos. Amados, en la práctica no le honramos, en la práctica no le glorificamos. No compartimos con otros de Cristo. No hablamos a otras personas de que Él es el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, el que tomó nuestra naturaleza para llevar nuestras cargas. Lo negamos. En la práctica lo negamos. Amados, de la misma manera lo desobedecemos a cada instante. Su palabra la quebrantamos a cada momento. Nos es fácil desobedecer a Jesús a cada instante. Y decimos creer que Él es el eterno y que creó todas las cosas. Pero nuestros hechos dicen todo lo contrario. Decimos que Él es el Señor, pero lo olvidamos. Lo dejamos en segundo lugar o en último lugar en nuestras vidas. Amados, pasamos por alto quién es Él. Olvidamos a cada instante quién es Él. No nos sometemos a su señorío. Su palabra está distante de lo que nosotros vivimos todos los días. Y decimos que Él es el Dios eterno y creador. Amados, resaltamos más la fecha que se cree que nació, y no creo que haya nacido en esta fecha. Resaltamos más la fiesta, le damos más importancia a todas las cosas que están alrededor de la venida de Jesús. Le damos más importancia al estreno en esta fecha, a la comida en esta fecha, a las luces en esta fecha, que en verdad exaltar al Dios con nosotros. Por otro lado, mis amados, en segundo lugar, el Emmanuel, el Verbo encarnado, lleno de gloria, es vida y luz para la humanidad. Es vida y luz para la humanidad. Quiero que vayas a tu Biblia y vayas a San Juan capítulo 1 y estés conmigo en el versículo 4. ¿Sale? En el versículo 4.
Lee conmigo, ¿sale? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que, mis amados, el Verbo encarnado, el Emmanuel, es la vida y es la luz de la humanidad, la luz de los hombres. Amados, ¿por qué dice el texto, en él estaba la vida? Porque él le dio origen a todo lo creado. Porque él creó todas las cosas. Pero no solamente a eso se refiere la vida. ¿Qué le dice lo que sigue en el versículo 4? Y la vida era la luz de los hombres. O sea, en otras palabras, el que dio vida a todo lo que existe, llegó a ser luz para toda la humanidad. Amados, quiero que nos concentremos aquí. Dice la Biblia que la vida llegó a ser luz para todos cuanto existen. ¿Estás conmigo en el versículo 5? ¿Qué dice el versículo 5? La palabra del Señor nos va a decir, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que el creador, el dador de la vida, llegó a ser luz. Llegó a resplandecer en las tinieblas. Y las tinieblas no pudieron soportar la presencia de la luz. Amados, ¿en qué momento se necesita la luz? ¿Para qué necesitamos luz? Cuando hay oscuridad, para disipar la oscuridad. ¿Cómo es cuando hay oscuridad? ¿Verdad que le ha tocado ir, que se vaya la luz? A lo mejor usted está preparando la cena, ¿no es cierto? ¿Cómo se siente usted? ¿Segura o insegura? Y hay muchas cosas. Bueno, ¿cuándo se necesita la luz? Cuando hay oscuridad, cuando las tinieblas han llegado. Así que, y entonces, hermanos, es el dador de la vida, el creador de todo, llegó a ser luz para la vida de la humanidad. ¿Por qué el ser humano necesitaba luz? ¿Cuáles las tinieblas aquí? Mis amados, déjenme decir que toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hablan del Emmanuel, hablan de Jesús, que Él había ser la luz. Ya estamos leyendo el Nuevo Testamento. Presenta al Emmanuel como la luz para la humanidad. Pero ¿qué dice el Antiguo Testamento? Nada más déjeme mencionar una porción de las Escrituras en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice, por ejemplo, en Isaías 9, dice, y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El profeta Isaías está hablando que el pueblo que andaba en tinieblas iba a experimentar la luz. El pueblo que andaba en tinieblas, dice, y en sombra de muerte, iban a tener la presencia de la luz. Y mis amados, ¿cómo era la vida de la gente cuando Jesús llegó? ¿Qué le dice el Nuevo Testamento a usted? De esa oscuridad, de esa oscuridad que arruinaba la vida de la humanidad. ¿Acaso no constantemente encontramos en los evangelios gente endemoniada?
Los que estuvieron el domingo en el culto, ¿se acuerdan cuánto era una legión? 6,000. Una persona podía tener 6,000 demonios. Y constantemente encontramos gente atormentada por malos espíritus. Esa es las tinieblas. Encontramos gente invadida por la lepra. Eso es tinieblas. Encontramos gente de toda clase, ciegos, cojos, mudos. Está simbolizado la oscuridad en la vida. Y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, anuncia el profeta. Y ahora Juan presenta al Emmanuel, al Dios con nosotros, al Verbo encarnado, como la luz. Vuelve conmigo a San Juan 1:6, que dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de qué? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y el 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Verbo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, es la luz. Llegó la luz. Y eso es lo que nosotros hoy debemos exaltar. Exaltar a Jesucristo. Dar a conocer a Jesucristo. Y ya expliqué, mis amados, cuál era la oscuridad. Pero ¿qué dice el texto? Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandecen. Cristo Jesús vino a resplandecer. Y qué bien, muchas vidas ya resplandecen por la presencia de Cristo en sus vidas. Hermanos, todos tienen necesidad de la luz sin excepción. No hay nadie que no necesite la luz de Cristo. Todos tienen necesidad de la luz de Cristo. ¿Saben ustedes qué dice San Juan 3:19? Si puedes caminar tantito o avanzar tantito, ahí en San Juan 3:19, puedes acompañarme si gustas. Dice el versículo 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué dice el texto? El versículo dice, mis amados, que la luz vino al mundo. Vino Jesús, vino Dios, se encarnó. Pero ¿qué dice el texto? ¿Qué pasó con la humanidad? Amaron más el pecado. Amaron más estar lejos de Dios. Amaron más el aborrecer a Jesús y vivir la vida sin Dios, sin la dirección, vivir su vida sin la guía de Dios. Amados, los hombres han amado más las tinieblas, el pecado. ¿Usted no se ha sentido atraído por el pecado? Todos en algún momento nos sentimos acechados por la oscuridad. Pero Él es la luz, todos necesitan la luz. En San Juan 8, también San Juan, versículo 12, San Juan vuelve a decir: otra vez Jesús les dijo, le habló a la humanidad, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Jesús ahora Él se presenta. Isaías habló que Jesús había de ser la luz. San Juan presenta a Jesús como la luz. Ahora Jesús mismo se presenta y dice allí en San Juan: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas.
¿Se da cuenta? El Emmanuel, el Dios con nosotros, es la luz para que la humanidad no siga en tinieblas, o sea, esclavizado por el pecado, entenebrecido la vida, los corazones por el pecado. Mis amados, pregunto, ¿tu forma de vivir, qué crees que dice? Tu forma de vivir la vida práctica, la vida diaria, ¿qué dice? ¿Que estás en luz o que estás en tinieblas? No me lo digas. Hazte un examen. Tu forma de vivir. Nuestra forma de vivir pueden reflejar si estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Pero Jesús vino para que estemos en la luz y ya no en las tinieblas. ¿Pero qué dice el texto? Pero los hombres amaron más las tinieblas. Amados, ¿qué dice tu forma de vivir? Por otro lado, tu forma de tratar a los demás, tu forma de tratar a tus semejantes. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Reflejan que estás en la luz o que estás en las tinieblas? ¿Qué te dice a ti eso? Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿No será que todavía hay preferencia por las tinieblas? Tu forma de hacer el trabajo ese que Dios te ha dado, el trabajo ese que te ofrecen las empresas, que te ofrecen tus clientes. ¿Cómo se hace el trabajo? ¿Cómo se hacen los negocios? Ahí se ve si la persona en verdad está en luz o sigue esclavizado por el pecado. Mis amados, el problema de todo ser humano es su tendencia es amar las tinieblas. Pero otra vez Jesús dice en San Juan 12:46, déjeme leer para ti San Juan 12:46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Está en San Juan capítulo 12:46. Otra vez Jesús dice, yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermanos, ese es el Emmanuel, el Dios con nosotros, es la luz, es la vida, pero al mismo tiempo vino a ser luz para la humanidad, porque toda la humanidad estaba y está todavía en la oscuridad, en el pecado. Mis amados, pero pregunto, ¿la humanidad recibió la luz? ¿La humanidad creyó en Jesús como la luz? Ve conmigo a San Juan 1, versículo 10 y 11. ¿Qué dice el versículo? ¿Recibió la humanidad? ¿Qué dice el versículo 10? En el mundo estaba y el mundo fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice? No le conoció. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¡Wow! Creó el mundo y llegó a ser luz, pero no creyeron en él y mucho menos le recibieron. ¿Qué le dice a usted esto, mis amados? Sin embargo, los cojos recibieron a Jesús. Los leprosos creyeron en Jesús. Gritaban, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. El ciego, ¿qué dijo? Jesús, si quieres, puedes darme la vista, puedes sanarme. Y Jesús dijo, sí quiero. Y recobró la vista.
Fueron ellos los que creyeron y lo recibieron. La mujer, la mujer samaritana. La mujer samaritana deja su cántaro y fue a Samaria y dijo, he visto al Mesías, venid, vengan. Pero ¿qué con todos los judíos? ¿Qué pasó con ellos? Con toda esta gente, mis amados. ¿Lo recibieron? No lo recibieron. ¿Qué dijeron muchos de ellos? Mis amados, vamos a pasar ahora a la tercera enseñanza que quiero que deje que quede en la mente y ahí vamos a profundizar. Así que, mis amados, es el verbo encarnado, el Emmanuel, el Dios con nosotros, también llegó a ser, en Él llegamos a ser hijos de Dios. En Él llegamos a ser hijos de Dios. Y hemos leído ya el versículo 10 y 11, pero ¿qué dice el 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y ahora, otra vez más, Jesús hizo todo lo que existe y llegó a ser la luz, pero no todos le recibieron. ¿Sí? No todos los recibieron. Hermanos, ¿qué hicieron los judíos? Los rechazaron. ¿Qué hicieron los fariseos, escribas? ¿Qué hicieron ellos? Lo despreciaron. Lo condenaron a muerte. ¿Acaso no este es hijo de José, el carpintero? ¿Acaso no conocemos a su padre y su madre María y a sus hermanos? ¿Quién es este? Pregunto, ¿lo recibieron? No. ¿Qué dijo la humanidad cuando crucificaron a Jesús? Pero antes de la crucifixión lo acusaron falsamente. ¡Demonio tiene! Dijo que va a construir, va a derribar el templo y en 3 días lo va a reconstruir. Y cuando lo condenaron, ¿qué gritaba la gente? ¡Crucifíquenle! Lo abofetearon, le escupieron, se burlaron de él. Pregunto, ¿lo recibieron? No. No recibieron a Jesús. Una vez Jesús fue a Gadara y había un hombre endemoniado precisamente. Y Jesús sanó al endemoniado y los demonios se fueron a los cerdos y los cerdos se precipitaron y murieron ahogados. Pregunto, ¿lo recibieron los de Gadara a Jesús? No. Los de Gadara dijeron a Jesús, Jesús, vete de aquí, no te queremos, no te necesitamos, vete Jesús. Pregunto, ¿recibieron a Jesús? No recibieron a Jesús. Hermanos, el Emmanuel, el Verbo encarnado, lleno de gracia, por medio de él llegamos a ser hijos de Dios. Todo ser humano puede llegar a ser hijo de Dios, solamente a los que le reciben. Amados hermanos, pero muchos prefirieron morir y no recibir a Jesús. Hermanos, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo está la humanidad hoy? ¿Quiere recibir a Jesús? No quiere recibir a Jesús. No quieren saber nada de Dios.
¿Y qué dice la segunda parte del texto? Más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre. Hermanos, pregunto, ¿creyeron que era Jesús? ¿Creyeron que era el Mesías? ¿Creyeron que era el Emanuel? No creyeron, mis amados. Dijeron que eran el carpintero, pero no el Salvador del mundo. Creyeron que era el hijo de José y de María y tenía hermanos, pero no el Mesías prometido. Sin embargo, los samaritanos sí creyeron. ¿Saben qué dice Juan 4:42? Escuche, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. No vino a ellos y ellos lo recibieron, creyeron en Jesús. Amados, muchos recibieron a Jesús. Cuando usted va a Lucas capítulo 3, por ejemplo, vemos ahí que se mencionan varias mujeres, dentro de ella unas Marías, ¿no? Que siguen a Jesús porque creyeron en Jesús. Encontramos en otra porción bíblica una mujer a los pies de Jesús llorando, quebrantado en corazón, porque creyó que Él era el Salvador. Pero el que lo había invitado estaba de pie, erguido. Si esta mujer supiese quién, si este es supiese quién es esa mujer, él representa al fariseo. Yo cumplo toda la ley, yo vengo, cumplo todo. Pero ¿este quién es? Sin embargo, aquel que estaba, que no quería levantar los ojos al cielo, creyó en Jesús. En la Biblia encontramos otro hecho, me encanta ver estos pasajes, trato de hacerlo brevemente. Jesús le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Venía el eunuco de haber adorado a Dios y leía Isaías. Y dice la Biblia que Felipe le predicó el evangelio desde Isaías. Y entonces siguieron caminando, pero Felipe predicando al eunuco. Y dice la Biblia que cuando llegaron a cierta agua, dijo el eunuco a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y saben qué dijo Felipe? Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Saben qué dijo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y le bautizó. Y también encuentro otro también en Hechos, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y Dios hizo la maravilla de abrir la cárcel y las cadenas se cayeron y el carcelero se dio cuenta que todos estaban libres, se quiso matar. Pero el carcelero había escuchado a Pablo y a Silas confesar su fe en Cristo. Y este hombre dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree. Y el carcelero creyó en Jesús. Mis amados, no todos creyeron, pero ¿qué dice el texto? Mas a los que recibieron y los que creen en su nombre llegan a ser hijos de Dios. Amados hermanos, todas aquellas mujeres que creyeron en el ministerio de Jesús y si creyeron en Jesús, llegaron a ser hijos de Dios. Tal vez tú digas, no, yo también soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Si estás en Cristo, si has recibido a Cristo, si has creído en Cristo, eres hijo de Dios. Pero si no has recibido a Cristo y no has creído en Él como tu Salvador, solamente eres creación. Solamente eres criatura y no hijo ni hija de Dios. Amados hermanos, en otras palabras, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice San Juan 1:14, y vimos su gloria,
gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Él en su gracia no te pide que hagas obras. Él en su gracia no te pide que cumplas una serie de requisitos. Él en su gracia te pide que solamente le recibas como Señor y Salvador y creas que Él es el Mesías prometido y que vino y se hizo hombre para tomar tus cargas, mis cargas y llevarlos a la cruz. Él lleno de gracia solamente pide dos cosas: que le recibas y que creas que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Pregunto, ¿le has recibido como Señor y Salvador de tu vida? ¿Crees en Él en verdad que Él es el Mesías prometido, el Emmanuel encarnado? ¿En verdad? Bueno. Pero recuerda, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué bueno que tú y yo hemos recibido y creído en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude entonces de aquí en adelante a reflejar, que reflejemos tú y yo, que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que en verdad creemos que Él es el Dios eterno y en verdad creemos que Él es la vida y la luz de la humanidad, que tu vida y mi vida ya no está en tinieblas, sino que está iluminado por la presencia de Cristo, y que reflejemos que en verdad somos hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 14, verso 11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que vamos a decir con nuestros labios: Jesús es Señor de la creación. Cantemos todos juntos. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció,
se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor. Tú eres Señor. El Señor. Tú eres Señor. El Señor. El Señor. Tú eres Señor. El Señor. Tú eres Señor. El Señor. El Señor. Tú eres Señor. El Señor. Tú eres Señor. El Señor. Bien, hermanos, ya ese Jesús, Señor de la creación, es al que adoramos todos los días, al que debemos de rendir gloria todos los días, y es al Dios que adoramos. Así que cantemos todos juntos esta alabanza. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, oh Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado,
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, oh Señor. Y es que en Jesús, en nuestro Dios, tenemos libertad. Amén. Así que vamos a cantar todos juntos y decir, hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad.
cadenas, me dio vida nueva, que al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, del fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. La gloria sea siempre para nuestro Dios.